Entonces, porque fueron otras circunstancias que me obligaron a salir. Yo siento que me sacaron de mi país, así como a patadas y a empujones. Entonces, que para mí, digamos, no fue así de grata satisfacción o que me llenara de alegría o de motivación. Me voy para los Estados Unidos, vaya yo a mejorar mis condiciones de vida, económicas, materiales y todo. Entonces, yo no. Recuerdo, digamos, que casi en cada esquina, no sé si te acordás vos, Armando, que había los grupitos de pandilleros y que a veces en las zonas así principales, por ejemplo, ahí en las esquinas de MacArthur, y toda esta zona donde habían teléfonos públicos, allí a veces siempre se mantenía alguien que te cobraba. No sé si algún día vos veniste, digamos, a usar los servicios de llamadas telefónicas populares. Entonces, y que a veces, digamos, la balacera los pleitos entre grupos pandilleros, por ejemplo, en toda esta zona del MacArthur, todo esto que andamos viendo, entonces con frecuencia se miraba, digamos, todo ese tipo de violencia. Que por ahí, por el 80. ¿Cómo fue, digamos, vivir en esos tiempos aquí, especialmente saliendo de un lugar donde había violencia, guerra? Bueno, pues la cuestión es que nosotros como seres humanos quizás estamos obligados a adaptarnos a cualquier condición y en cualquier lugar para poder vivir. Porque ya cuando vos vivís en situaciones, digamos, altamente peligrosas y conflictivas, como es parte de tu vida diaria, de tu vida cotidiana, entonces el vivir ahí en esa zona ya lo haces algo común. Si cuando vos venís de trabajar, mirás a algún muerto, se están peleando, se están balaceando, no es tanto que te va a impactar así. Normaliza. La cuestión de los teléfonos públicos. Nos fuimos allá a la primera donde... No, pero hasta la primera. Sí. De allá nos venimos para acá. Bueno, mira, con respecto a mi opinión, sí. Yo en la realidad cuando vine aquí a Los Ángeles, sí. Vine a vivir a un lugar un poco alejado de aquí, de lo que es el Parque MacArthur, de esta área. Okay. Vine a vivir yo iba a vivir, porque ahí vivía mi mamá, en la 108 y la Vermont. Wow. Pero obviamente el Parque MacArthur y sus alrededores era uno de los lugares muy reconocidos por la comunidad latina. ¿Qué se sentía venir al MacArthur antes? Y especialmente los salvadoreños. Exacto, porque la mayoría de salvadoreños se comenzaron a vivir aquí en los alrededores del MacArthur Park. ¿Por qué cree el imán? ¿Por qué se situaron aquí? ¿Por qué será un lugar histórico para los salvadoreños? Pues, quizás, fíjate de que yo a veces pienso de que como en otras zonas donde estaban más concentrados los mexicanos en aquella época, entonces quizás para no tener esos roces con los mexicanos, ellos tal vez los primeros salvadoreños y centroamericanos que se establecieron fue en todas estas zonas, porque aquí, digamos,
en aquella época era poco el mexicano que podías ver, pero si ibas hacia el este era donde estaban las comunidades, digamos así, de los diferentes estados de México. Entonces, Tanto así, entonces, hoy no es así, es más diverso aquí. sí, hoy es más diverso. Hoy pero antes era así. Sí, antes la mayoría que miraban en los años 80 eran salvadoreños y después, digamos, chapines, pero un % digamos así menos. Por ejemplo, si nosotros vivíamos, te puedo decir, como en todas estas zonas, llegando a la Western, rodeando, digamos, hasta allá por la Venice, aquí al Alvarado, todo esto llegando a la primera, así como en círculo. Podemos decir que en este círculo que yo te acabo de describir, habíamos quizás como el 85% de salvadoreños viviendo en todo esto. Ahí quizás había que agregar una cosita más, y es de que el parque, ¿por qué el parque fue como un punto de referente pues para los latinos, aquí para los salvadoreños, concretamente? Era porque yo tengo entendido también que cuando la gente la pasaban de la frontera de México para Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, el lugar que todo el mundo escogía para que le dejaran a los... Para entregar y recibir. Ajá, a la gente que venía. El punto de referencia era el MacArthur. O sea, decían, ¿a dónde o dónde me lo vas a dejar? Ahí te lo voy a dejar en el parque MacArthur. Entonces la gente, mucha gente que venía la dejaban ahí los coyotes, ¿verdad? Y ahí la recibían la familia. Y de ahí se lo llevaban para su casa. Y el otro punto era que allí al otro lado de la 7 y Alvarado estaba un lugar que le llamábamos el Piojito, donde la mayoría de nosotros ahí nos iban a vestir y a calzar. La gente que... Cuenta para quienes no saben qué es el Piojito. El Piojito, sí, era una tienda que, bueno, que salía. Es que el Piojito era una tienda para pobres, pues. Sí. Para gente pobre, ¿me entiendes? Y obviamente estaba el lugar, yo creo que lo buscaron ahí o la pusieron ahí. Pero no te pases de la hay un problema aquí con el parqueo. Esto está lleno. Entonces voy a seguir con el Piojito. Ok. Y bueno, ya dijimos eso, ¿verdad? Y el MacArthur Park también, yo creo que la gran cantidad de salvadoreños que nos venimos, digamos, por ahí por los 79, 80 y 81, casi todos los sábados y domingos mirabas que la mayoría que llegaban al MacArthur eran salvadoreños. Y allí veníamos la mayoría a disipar penas, a llorar, a tirarnos en la grama, a contemplar los patos, las palomas, a pensar de nuestros seres queridos que habíamos dejado allá, inclusive a veces a cuentear, a ver muchachas allí que estaban solitas, porque la mayoría en aquella época estábamos jóvenes, andábamos entre 18, quizás no pasábamos ni de 30 años, ¿verdad? Sí, todos. Sí, pero la gran cantidad, 18, 19, 20, por ahí, hombres y mujeres. Compañeros, ¿dónde los dejaron cuando recién llegaron aquí? Bueno, a mí me dejaron allí en la Bonibrea y en la Union, donde vivía mi hermana. Pues fíjate que yo tuve la suerte de que me consiguieron visa en El Salvador y entré con visa. Chévere. Pero me contaba mucho mi mamá por ejemplo, ella cruzó la frontera. Y por ejemplo, con la cuestión ella era la que me contaba a mí que el parque era un referente donde dejaban porque se hizo muy conocido dentro de los salvadoreños.
¿De qué año diría usted que se hizo así para acá? En los 80, pongámosle. Porque allí ves donde ya viene. Ya Bueno, viene- en los 80 ya se da a conocer todo eso, pues. Porque es cuando ya la migración salvadoreña se hace bien fuerte, ¿no? producto de la guerra en Pues sí, El pero Salvador. por ejemplo mi mamá emigró en los años, ¿qué sería? 77, 78. Pero fíjate que hay que ubicar, digamos, esos tiempos. Porque la migración de salvadoreños se acelera por ahí a fines del año 79. Porque eso va acompañado por la situación conflictiva que se presenta, digamos, en El Salvador. Acordémonos de que desde el mes de mayo del 79 hubo una gran masacre en contra de los estudiantes de secundaria el 8 de mayo, en el 8 de mayo en Catedral. Después la del 22 de mayo, cuando se toman las embajadas, el movimiento popular salvadoreño, y masacran a los que se tomaron la embajada de Venezuela. Espérame, ¿por dónde está eso? Allá atrás. Entonces se da ese fenómeno, se rompe, digamos, con ese fenómeno de la migración, de una migración, digamos, en aquellos años, inclusive más del 74. Allá donde oías que un salvadoreño se venía a los Estados Unidos, pero era relativamente poquito. Ya cuando comienza verdaderamente la represión, La primera ahí, sí, cuando comienza verdaderamente la represión en El Salvador en contra del movimiento popular, entonces mucha gente ya no le queda otra alternativa más que abandonar el país, y así fue como salen, digamos, comienzan a salir los grandes contingentes a Guatemala, a Honduras, ¿sí? Y otra parte, digamos, comienza a venirse a los Estados Unidos. Pero donde ya se hace, digamos así, ya masivo, es en los años 80. Cuando después de la muerte, porque yo ubico la situación después de la muerte de Monseñor, ya se abre todo el abanico de la represión y que ya comienzan las grandes ofensivas del ejército, digamos, en Chalate, en Morazán, en San Vicente. Entonces esa es la situación por las cuales, digamos, allí es donde es el punto de quiebre de la migración, digamos así, de a poquito. Entonces, a finales del 79 y a principios de los años 80. Así que por allí. Y la característica que tuvimos en ese periodo, la mayoría que veníamos a finales del 79 y a partir de los 80, la mayoría, de alguna u otra forma, habíamos estado vinculados, digamos, a los movimientos sociales en nuestro país, porque se dan otro tipo después de migración, digamos, que diferencia la condición por las cuales, digamos, nos vimos forzados a salir. Porque después, digamos, ya por ahí por el 80, ya por el 85, 86, ya la gente, como muchos que nos habíamos venido a finales del 79, principios del 80, ya teníamos estabilidad aquí, y ya comenzamos a mandar a traer a nuestra familia, pero ya era por otros motivos, ya eran motivos, digamos, de mantener el núcleo familiar en los Estados Unidos. Pero la guerra estaba aún. Sí,
Pero ya, digamos, ya había, digamos, alguien que decía, te voy a mandar a traer a mi hijo, a mi hija, a esto y al otro. La mayoría que venimos nosotros en aquella época, entonces prácticamente aquí no tenía nada, nadie. A ver, ni amigos. Entonces, el caso de nosotros, en aquella época, que fuimos privilegiados, porque vos tenías ya tu mamá, Sí, pues, veniste a casa, no anduviste rodando, digamos, durmiendo en las calles, durmiendo en iglesias, donde te agarrara la noche y que nadie te conocía. Y eso fue un fenómeno en aquella época bien triste y bien lamentable, digamos, para los que tuvieron que abandonar el país y ver cómo, digamos, sobrevivían, como fuera y como fuera, digamos, Sí. Aquí donde vamos es el primer lugar donde se formó el CRECEN, que fue el Comité de Refugiados Centroamericanos, y aquí también se inició así el pensamiento y la idea de formar una institución que le ayudara, digamos, a los inmigrantes, que en el año, o sea, el siguiente año, esto estamos hablando de 1982, y en 1983, en febrero, fue que formamos, digamos, la organización llamada CARECEN, que hasta hoy en día existe, allá por la 7 y la Uber. Ajá. Pero primero hacer hincapié que fue CRECEN y cuándo surgió CRECEN. Ajá. CRECEN surgió en el 82. Okay. Ajá, 1982, que lo formaron un grupo de refugiados. Okay. Ajá. Inclusive voy a ver si te mando, yo creo que tengo una foto que sale allí de los primeritos. Cuénteme más cuántos eran y cómo es que se forma CRECEN en sí, cómo se conocen y en qué punto es referente para reunirse. Es que CRECEN tiene historia anterior, porque nosotros, los que formamos, especialmente, digamos, mi persona. Disculpe, hable fuerte de compañero porque la tronadera de hojas aquí. Lo que sucede fue que mi persona, cuando yo vine en 1979, vine en marzo de 1979. Entonces, un día domingo, creo que era 21 de marzo, mi hermana me llevó al Piojito a comprarme mi ropa y mis zapatos, como te dije anteriormente, que la mayoría de nosotros allí nos llevaban a vestirnos y a calzarnos. Entonces, cuando nosotros llegamos en la esquina de la 7 y Alvarado y cruzamos a la izquierda para parquearnos más adelantito donde se encontraba el Piojito, entonces yo voy viendo una marcha que había en la acera del Parque MacArthur, y todos decían: ¡viva la revolución sandinista! ¡Viva Nicaragua libre! ¿Qué pensó cuando recién lo dejaron y volvió a ver y no era así? Y cuando voy viendo así, y como cuando me trajeron aquí al siguiente día, comienzo a ver tanta chatarra, calles viejas. En la Union. Basura. Cuando me tiraron en la Union. Y voy a comprar La Opinión ahí en la esquina que está una Market. Entonces, y yo, te puedes imaginar el impacto que sufrí a todas las estupideces que yo había visto, ¿verdad? De los gringos, de los Estados Unidos y que miró. Y lo que miré, el gran contraste cuando llegué a vivir a los barrios bajos de lo que es, digamos, de lo que es el sueño americano.
Okay. Porque hay una gran diferencia si vos te vas de este barrio, del MacArthur Park, de esta zona, y vamos a hacer un recorrido por allá por Beverly Hills. Es una diferencia diametralmente donde... Los códigos postales son países. Ajá, y entonces... Se me hizo interesante eso que dijo usted, que antes aquí era como punto de concentración de salvadoreños, que no se miraba, se concentraba, pues. Sí, es que... ¿Para qué año diría usted que ya se miraba así? El MacArthur Park. ¿Y usted vio ese cambio? Sí, yo lo vi. Entonces, porque te estoy hablando a finales del 79 y principios de los años 80 y 81, fue donde la nostalgia y la soledad, digamos, nos oprimía a casi todos. Por eso yo le digo a que es privilegiado, porque nosotros no tuvimos, solo ponete, irte a aquella época, Okay. y ponete, digamos, en la cabeza de la mayoría de gente. Venís vos aquí, no tenés nadie que te conozca, ni mucho menos ni primos, ni sobrinos, ni nada, ni mucho menos madre o padre, sino que vos saliste de El Salvador a la aventura fuera del país con el único propósito de salvar tu pellejo. Y no importaba dónde ibas a parar y cómo ibas a sobrevivir. O sea que la misma necesidad de la sobrevivencia obligó a la mayoría de gente que salimos, porque solo quedaba dos alternativas. Si te quedabas allí, digamos, tenías que incorporarte, porque si no te incorporabas, venía el ejército, la Guardia Nacional, haciendo, digamos, represión en las zonas, digamos, en las zonas del campo, en la ciudad y todo. Entonces, prácticamente vos eras una víctima. Allí te capturaban y lo más seguro que te morías. Entonces, eso fue lo que empujó a la mayoría de nosotros a salir, y nada más en nuestra mente estaba sobrevivir. No el sueño americano, como muchos dicen, era preservar su existencia, el factor que trajo a muchos aquí. Ajá. No en persiguiendo un sueño americano, pero... Es que eso es otro lujo. Cuando vos salís persiguiendo el sueño americano, que salís en condiciones normales. Que vos estás allá tranquilo en tu país, trabajando, pero te dieron paja los que llegaron, y a veces vos lo conociste allá en el cantón, en el valle, en el caserío, en el pueblito, en la colonia, pues sí que era un vaguito, no, o sea, o era un pobretón, un paletero, o una echadora de tortilla y todo. Y se vino para acá, y después a los 2 años regresa, que se casó con un gringo, que ya regresa con feria a levantar su buena casa. Entonces ya eso te mina tu mente y decir, bueno, y esta que no era nada, y apenas 2 o más 3 años, y viene a levantar la gran casa, y viene a hacer esto, viene a hacer otro. Es verdad el sueño americano. Exacto. Y con esa gran paja, que a veces, digamos, como aquí, muchos salvadoreños se dedicaron a movidas turbias, o sea, a lo que cayera para ser feliz. Y hago el hincapié, compañero. Sí. La diferencia que yo veo entre los refugiados políticos a los inmigrantes, porque aquí los primeros yo les nombro a este grupo refugiados, porque había un trasfondo político, que había persecución, había temor, digamos, de que los que vivíamos en zonas conflictivas llegaba el ejército o la policía o la Guardia Nacional. Entonces agarraban a toda la familia, te quemaban la casa, allí mismo te asesinaban, y era difícil que vos te pudieras salvar, especialmente toda la represión que se dio en las zonas del campo. Entonces, y eso, muchos que salieron, lo que nosotros decimos guindas. Las guindas era cuando salían
los grupos de diferentes lugares, digamos, a caminar por la montaña, a ver cómo se protegían, digamos, de esa persecución y esa posible muerte si ellos eran capturados. Entonces a veces tenían que transitar días y noches sin comer, aguantando hambre, aguantando frío, aguantando persecución, porque el ejército lo llevaba, digamos así, en toda la ofensiva que echaban, que tiraban alrededor de esas comunidades, y cuando ellos veían que las grandes cantidades de personas estaban, digamos, huyendo, entonces trataban de echarle cercos para asesinarla, y así fue como se produjo la masacre del Zumpul en 1981, ¿verdad? Que allí murieron más de 6.000 personas, entonces en el río Zumpul, ahogadas y ametralladas por ambos ejércitos, porque el ejército hondureño, según cuentan algunos sobrevivientes, que estaba al otro lado, y el ejército salvadoreño, que aquí los estaba matando, en la zona de El Salvador. Pero ¿qué pasaba cuando iban a medio río? Si no los mataban, las balas de los soldados salvadoreños eran asesinados por las balas del ejército hondureño. Wow. Así es que yo por eso, digamos, esa primera fase, yo la considero que fue, digamos, que fue cuando vinieron la gente que salió por motivos políticos. Gracias. Empujados por la represión y por su sobrevivencia. Vamos con el otro ya. Por lo tanto, usted se identifica, creo que eso es lo que quiero escuchar. Usted se identifica como alguien que viene así, o diría que su comunidad llegaron persiguiendo ese sueño americano. Yo siempre digo, yo quisiera saber cómo se siente soñar ese sueño del sueño americano. Nunca lo he tenido, porque yo nunca tuve la necesidad de abandonar mi país. Entonces yo abandoné mi país forzado también por la represión, porque yo, digamos, era un estudiante en la universidad y era un líder estudiantil. Y ya para esa época, ya para 1979, entonces la mayoría que éramos líderes eran los primeros que estábamos en las listas negras a ser asesinados, a ser perseguidos, a ser capturados, desaparecidos, o nos metían en un calabozo en la Guardia Nacional y de allí ya nos salíamos vivos. Entonces nosotros calculamos que durante todo el conflicto armado hubieron más de 8.000 desaparecidos en El Salvador, que nadie sabe dónde están y en qué condiciones murieron. Y de esa cantidad, yo seguramente pude ser, digamos, otro más en esa lista. Así es que mi madre vino aquí en 1974 y ya, digamos, en 1978, en diciembre de 1978, ella viajó a El Salvador, pero con la gran preocupación de arrancarme de mi país a como diera lugar. Porque ella, cuando me decía que ella no podía dormir tranquilo cuando miraba en la televisión o cuando miraba La Opinión, que era el periódico que circulaba aquí en Los Ángeles, entonces cuando miraba las noticias, que muere estudiante acribillado en la universidad, que mueren estudiantes, digamos, de secundaria, y eso le llenaba, digamos así, de preocupación, y ella me cuenta de que no podía dormir con esa tranquilidad porque su hijo era parte, digamos, de ese gremio estudiantil y podía sufrir las mismas consecuencias de la gente que
escuchaba las noticias que habían muerto, digamos así, por balas asesinas de la Guardia Nacional o del Ejército. Así que esa fue la primera preocupación y la mayor preocupación de mi madre, que fue en el mes de diciembre del 78 a El Salvador con el objetivo, digamos, de sacarme. Y yo no me quería venir. Entonces mi mamá apenas llegó, me dijo, yo vengo a sacarte del país. No importa que yo me quede, pero vos te me vas, me dijo. Así es que le digo yo, madre, yo no quiero irme, le digo yo. Yo nunca he pensado, digamos así, ir a los Estados Unidos, ir tras un sueño americano, porque yo no lo siento. Entonces yo aquí quiero, digamos, seguir viviendo en mi país. No, pero que te tenés que ir, entonces, porque te pueden matar, entonces, y yo no sé, digamos, hasta dónde puedo sufrir, entonces no quiero que eso te vaya a pasar. Entonces se terminó diciembre del 79, entramos a enero, en febrero, entonces mi mamá comienza a hacer otra nueva casa, entonces dije yo, le voy a ayudar, pero yo por estar más en El Salvador, y ya en marzo, así es que porque después de tanto reflexionar desde diciembre del 79, enero, febrero, dije yo, mi madre tiene la razón, quizás algo horrible me pueda suceder, y mejor le voy a tomar la palabra y me voy a ir. No quiero ir. Entonces, bueno, ya te planteé la primera etapa y las características. Entonces vamos a la segunda etapa. Ya, digamos, a pesar que la guerra se termina en 1992, pero ya mucha gente que salimos a finales del 79 y de los 80, ya aquí nos establecimos. Tal vez conseguimos un trabajo, comenzamos a ganar, a ahorrar, porque pensábamos cómo sacar a nuestros hijos o a nuestros familiares más cercanos de nuestro país. Entonces, ya viene un nuevo grupo, ya esos sí los considero que son inmigrantes, porque ya vienen tras un sueño, que ya, digamos, aquí tienen dónde venir y quién los apoya. Entonces por eso vas a ver las diferencias entre los que salen en condiciones normales y diferentes, que no sufren persecución, ni represión, ni nada, y que alguien está pagando, digamos, para que venga a su casa y a salir fuera del país, como estaba en conflicto, digamos, El Salvador. Entonces esa era la preocupación de la mayoría de la gente que salió, ver cómo sacar a sus hijos, a como diera lugar a su familia. Entonces, y aquí, digamos, mucha gente agarraron hasta doble trabajo, día y noche trabajando, para poder, digamos, reunir ese dinerito que los coyotes pedían en aquella época. El objetivo, sino que también esto tiene que formar parte de la memoria histórica de los salvadoreños fuera de su patria. Entonces, y también aquí podría aprovechar, digamos, ¿Dónde la estamos oportunidad. Aquí estamos exactamente donde se formó Crecen. ¡Wow! Ajá. Allí en esa casa. Crecen nuevamente y... Crecen es fue el Comité de Refugiados Centroamericanos. Así que la mayoría que lo fundaron fueron, digamos, salvadoreños. Y también aquí... ¿Qué año? Aquí estamos hablando de 1982. Aquí fue, ahí en esa casa, pero la han reconstruido.
Oh, wow. Ajá. Antes estaba, pues sí estaba de las casas antiguas, así como aquella. Así como aquella. Gentrificación y de este lado. Ajá. Ahí está cabal, ahí está el número, el 123. Ajá, tomárselo bien. Ahí, 123 Urbonibrea. Cuénteme, ¿cómo era dentro el espacio? Ah, no, ¿Cuántos eran? Te digo que era así como esas casas viejas, por eso aquí ya la hicieron, digamos, todo nuevo. Aquí. Entonces, pero para que tengas una idea de las casas de aquellos años, así, No esta, pero esta de aquí. o esa. O esa. Esas son casas, digamos, que todavía no han sido reconstruidas. Este es ¿Cómo era dentro el espacio, compañero? Transpórteme 1980. Te puedes imaginar una casa vieja. Allí la alfombra, digamos, los muebles viejos y todo. Entonces, Cuénteme de la gente y entonces aquí a esta casa, la conseguimos a través por conectes, digamos así, de gringos que nos acompañaron a nosotros desde 1979. Entonces, aquí se adquirió esta casa para que vivieran, digamos así, algunos refugiados que colaboraban con nosotros. Cuando te digo nosotros, es con el Comité de Solidaridad Farabundo Martí, porque casi todos ellos que formaron Crecen, de allí salieron. ¿cuándo se fundó? Crecen se fundó... El Comité de Farabundo Martí, que fue previo. ¿Cuál fue el primero entonces? El primero lo fundamos en junio de 1979, que se llamaba el Comité de Solidaridad Centroamericana. Yo fui uno de los fundadores. Entonces, y luego en el mes de enero, ya de 1980, fundamos, digamos, el Comité de Solidaridad Farabundo Martí, en 80. Y en febrero de 1980 fundamos lo que hoy es el CISPES, porque nosotros los salvadoreños tuvimos mucho que ver. Mucha gente está bien equivocada porque les cuentan otras historias que no van con la verdadera realidad que se sucedió, digamos, en todo eso. Pero nosotros, como salvadoreños, en aquella época, cuando fundamos el Comité de Solidaridad Farabundo Martí, sentíamos la necesidad por toda la situación, digamos, de guerra que estaba viviendo en El Salvador, que estábamos claros que los Estados Unidos de Norteamérica estaba bien metido de pie a cabeza, dirigiendo, conduciendo, digamos, la guerra en El Salvador. Entonces, y que esa guerra, digamos, teníamos que enfrentarla nosotros fuera del país. Entonces, pero también decíamos que nosotros los salvadoreños, aunque fuéramos 500,000 o 1,000,000 inclusive, aquí en los Estados Unidos no podíamos tener el impacto fuerte que podía tener, digamos, el pueblo organizado norteamericano, enfrentando a su propio gobierno por la política de agresión, digamos, que estaba llevando a cabo, especialmente en El Salvador y en el área centroamericana. ¿Cuántos eran? Allí fue donde fuimos sintiendo esa necesidad que teníamos que organizar a los norteamericanos, entonces, en una estructura para ellos. Y así fue como le fuimos dando, digamos, vida a ese proyecto de organización que hasta hoy en día todavía ahí está el sitio.
En resumen, compañero, entonces, ¿cuántos son que forman inicialmente y evoluciona de Comité Farabundo a Crecen a CISPES? Bueno, primero te voy a decir, Comité de Solidaridad Centroamericana, que ese fue el primero, en junio de 1979. ¿Cuántos eran? Allí, híjole, bien me recuerdo, el día que fui con mi hermana, ese día domingo, en la marcha, y yo me emociono y le digo a mi hermana, mira, le digo yo, parquea por aquí, voy a ir a ver de qué se trata. Cuando llegué cerquita, allí por la esquina, allí estaba el piquete en la acera del Parque MacArthur. Y entonces, muerte a Somoza, viva el Frente Sandinista, viva Nicaragua. Dije yo, y como para esos días estaba la ofensiva de los sandinistas en contra de los somocistas en Nicaragua. Entonces, me sentí con alegría porque dije yo, aquí hay una voz, ¿verdad?, que denuncie las atrocidades y que promueva, digamos, en el exterior y especialmente en los Estados Unidos la lucha de ese heroico pueblo de Nicaragua. Así que sentí esa alegría, digamos, y me bajé, le digo a mi hermana, aquí parqueate, le digo yo, me voy a bajar y voy a ir a ver si conozco a algún salvadoreño y todo, con esa intención, y me voy entre medio de la gente, y yo oí que todos hablaban diferente a mí, ¿verdad?, a nicaragüenses, decía yo, pero estaba un compañero bien combativo que viva Nicaragua libre, alta al somocismo, Detectó la vibra. pero bien combativo, entonces, y sentí que el tono de él era como salvadoreño. Entonces, y ya me acerco y le digo yo, compa, le digo yo. Entonces, ¿qué me dijo? Entonces, pues un salvadoreño, le digo yo. Sí, me dijo, ¿por qué? No, hombre, le digo yo, si aquí yo acabo de venir hace como 3 días. Entonces, y me ha gustado esto que están haciendo aquí los nicaragüenses, los compañeros nicaragüenses. Yo estuve organizado en la universidad, le digo yo también, me dijo. Entonces yo pertenecí, le digo yo, al Bloque Popular Revolucionario. Yo en las ligas, me dijo, para la liberación. Bueno, pues, le digo yo. Entonces, y mira, le digo yo, ¿y hay algún comité o alguna asociación o algo, le digo, alguna estructura así que esté luchando por el pueblo salvadoreño, por nuestro pueblo? No, me dijo, sí, por eso ando aquí, porque no hay nada. Entonces le digo yo, no hay nada todavía, no. Pero crees, le digo yo, que se puede, porque yo estoy dispuesto a hacer algo. Y vos, si estás dispuesto, ya somos 2, le digo. Pues sí, me decía, eso es lo que también yo quiero, que hagamos algo para nosotros los salvadoreños. Bueno, pues entonces ya somos 2. Compañero, disculpe interrumpirlo. Se quiere hacer a las sombras y le está pegando el sol. No, lo importante, le quería me has dicho, pero te voy a llevar más atrasito con el Comité de Solidaridad Farabundo Martí. Entonces, ya te dije que el primer comité fue el Comité de Solidaridad Centroamericana, que lo fundamos el 15 de junio de 1979, y que en enero de 1980 fundamos el Comité de Solidaridad Farabundo Martí, con el objetivo de apoyar la lucha, digamos, popular del pueblo salvadoreño y hacer toda una lucha de solidaridad fuera de nuestro país, ¿verdad? Apoyar sus luchas, digamos, de ese pueblo, denunciar la represión, luchar por la libertad de los prisioneros políticos. Se hace en la primera ofensiva, digamos, en El Salvador en enero de 80. Entonces, que esa ofensiva no tuvo, digamos, realmente tal vez todos los frutos que se esperaban, de dar un salto de calidad en esa lucha del pueblo en contra de la tiranía militar. Así que mucha de esa gente
tuvo que irse a las montañas, así en grandes cantidades, y allí fue donde comenzó toda esa represión brutal a partir, digamos, después de la ofensiva del 81. Entonces, y nosotros aquí, ese comité que formamos en el 15 de junio del 81, imagínate que ya llevábamos como 50 organizados desde los últimos días de marzo, se puede decir, abril y mayo. Aquí. No. Ok. Ajá. Y todo esto, la primer sede que ya nosotros como comité de solidaridad centroamericana y comité de solidaridad Farabundo Martí, lo tuvimos en 660 Sur Bonibrea, allí en la Wilshire y la Bonibrea, allí por College of Law. No sé si ya conoces, pero de allí nos ponemos, digamos, allí y hablamos lo que vos querás sobre ese tiempo. Pero allí desde el 79 permanecimos, primero como Comité de Solidaridad Centroamericana, que duró, digamos, de junio, ponele, a diciembre, 6 meses de existencia. Y ya en enero fundamos, digamos, el Comité de Solidaridad Farabundo Martí, que ese duró hasta el 84, 85, 86, por ahí como el 85. Y te voy a decir por qué. El Farabundo Martí, el Comité de Solidaridad Farabundo Martí, duró así hasta por el 84, 85. Entonces, pero nosotros mismos, como se vino un flujo de gente y muchos estaban siendo, digamos, capturados por la migra, entonces, y mucha de esta gente necesitaban, digamos, crear un comité de base para luchar, digamos, para luchar, para que les respetaran sus derechos, para que no los deportaran de este país, porque allá estaba muy cruda la represión. Entonces, a finales del 82 fue de que ya dijimos, aquí se necesita de crear una estructura para los refugiados que luchen, que luchen, digamos, por sus necesidades y por sus intereses de refugiados. ¿Cuáles eran sus demandas? Entonces, era parar alto las deportaciones, entrar a procesos justos, digamos, en las cortes, porque casi todos, digamos, que aplicaban a casos de asilo político, entonces a casi todos les negaban sus casos y los ponían en procesos de deportación. Compañero, disculpe interrumpirlo, y nuevamente por eso le pregunté lo del sueño americano, porque una vez que tú y dijeron, se han puesto a pensar el limbo entre 1980 a 86, y reflejé en mi padrastro que le temía mucho a las redadas, porque él trabajaba cosiendo en el centro. Y él, obviamente era diferente la narrativa, porque deportación implicaba muerte, de regresando. Sí, y nuevamente los casos eran deportados. Yo creo que resentían el hecho que se les dio del de migrante económico y se les negó como refugiado, y ese tiempo se vivió en ese limbo. Porque fue para cuando ya entra Reagan, ese fue el presidente que tipifica a este grupo como refugiados económicos. Cosa que no era así, porque en la práctica eran, digamos, refugiados de carácter por situaciones políticas. Entonces no eran que venían, digamos, por buscar algo mejor económicamente, sino que habían sido forzados.
Entonces, y en lo más fregado de la guerra, ya sabemos, ¿verdad?, que toda esta gente que vino por ahí por los 84, 85, 86, ya su familia los traía, porque allá la guerra estaba bien horrible. Entonces bien, nosotros siempre seguíamos existiendo, y esa fue una lucha del Comité de Refugiados de tratar, digamos, de exigir su verdadero estatus de refugiados, porque si se lograba y nosotros, digamos, podíamos tener amparo a través del organismo por la defensa de los refugiados que está en las Naciones Unidas. Y la otra cosa, que ellos, ¿por qué nos tildaron como refugiados económicos y no como refugiados políticos? Porque como el principal, digamos, el principal participante en esa guerra genocida eran los norteamericanos. Y si nos daban ese estatus, si nos daban ese reconocimiento, que nosotros habíamos sido expulsados en contra de nuestra voluntad o perseguidos por motivos políticos que estaban dando en nuestro país, entonces aceptar esa condición era estar aceptando que ellos eran los que estaban interviniendo en El Salvador, y toda esa ola de gente que venía no era por cuestiones económicas, sino que por cuestiones políticas, por cuestiones de persecución, por cuestiones, digamos, de represión. Entonces, eso fue por lo cual, digamos, nunca nos dieron ese estatus. Y la otra cosa, que si nos dan ese estatus, nosotros teníamos derecho al año de habernos aprobado en la calidad de refugiados. Nosotros teníamos derecho al año a aplicar para la residencia permanente y a recibir servicios, así como los cubanos, como otros países que tienen aquí su gente, digamos, en calidad de refugiados, que el gobierno les paga, digamos, les da un cheque, les da beneficios, les da de gratis a veces dónde van a vivir, les dan para que vayan a estudiar. Entonces todo eso nosotros nunca, digamos, recibimos esas bondades que dan, digamos, este gobierno de los Estados Unidos. Entonces todo ese rollo fue lo que nos permitió, lo que realmente sentimos la necesidad a crear el Comité de Refugiados Centroamericanos. Crecen. Y lo hicimos, o sea que todas las estructuras que nosotros armábamos aquí en Los Ángeles, porque fue como Los Ángeles se convirtió como la ciudad modelo para crear casi todos los organismos que se pusieron a trabajar en favor, digamos, del pueblo salvadoreño por una solución, digamos, a ese conflicto. Nosotros tuvimos mucho que ver en la formación de todas esas instituciones u organizaciones. Así es que eso fue, digamos, la necesidad de crear Crecen, y allí mismo venía la necesidad de crear, digamos, como una institución que defendiera la causa de los refugiados, ¿no? Que les tomara los casos de asilo político, que los apoyaran en corte y todo. Entonces, allí mismo ya nos planteamos la necesidad de crear, digamos, ese organismo que respondiera a esas otras necesidades, y así fue como creamos Careces. Y ya teníamos la experiencia también, porque en el 80 otro grupo de compañeros salvadoreños allí por la Bonibrea y la Pico crearon, digamos, el Rescate, y crearon la clínica Monseñor Romero. Entonces, si querés, digamos, por allí cuando vayamos a ver la casa donde llegué, ahí está cerca, y allí vamos a ver eso.
Vamos, compañero, antes que nos vayamos de aquí, me gustaría de un reojo voltear a ver ese lugar. ¿Qué recuerdos lo inundan al recordar? Mire compañero, yo aquí en este lugar, ¿Qué emociones vienen? yo en este lugar casi no lo frecuentaba. Venía de vez en cuando tenía que reunirme con los refugiados aquí. Entonces, pues sí, los testimonios de ellos, la persecución, que había muerto un hermano, un familiar, su papá, su mamá, que habían sido sobrevivientes, digamos, y que de tantas masacres que se dieron en diferentes lugares. ¿Recuerda usted una persona en específico que se pregunta qué pasó con esa persona? Que le conmovió mucho, le causó mucho impacto escuchar el testimonio de esa persona. Sí, es que vieron tanto porque después, sí. Entonces, pero yo escuché, digamos, cientos y cientos de testimonios, pero te digo, yo te voy a dar una foto donde está una de las primeras fotografías de esta casa para que mires cómo era ya de la casa anterior, de esas cosas que están ahí, así era. Y aquí yo quiero también en este momento hacer mención, por lo menos ahorita, de dos gringos que tengo en mi mente, que ellos fueron los inspiradores en la construcción de Carecen. Madeline Yanes y Linton Joaquín. ¿Y salvadoreños? ¿Y salvadoreños que salvadoreños que estuvieron al frente de ese grupo de creación? Fue Mario Marroquín, fue Moisés Torres, solo esos dos, digamos, que estuvieron más en la dirección allí de... ¿Sigue viva esa gente o falleció? Sí, Mario Marroquín, él es ahorita maestro y es técnico de computadora. Y Moisés también, sí. Sí. Tal vez algún día los miramos y les pones ahí y ya decimos, aquí Helio me dijo que ustedes fueron uno de los... y también Jesús Aguilar y la Hilda, ya. La Hilda, había un grupito que estaban sus hijos, los niños, que aquí, digamos, estuvieron refugiados, no me recuerdo cómo se llamaba esa familia. ¿Cómo era la estructura de las reuniones que tenían? ¿Diría usted que era un grupo como se destapaban emocionalmente lo que estaban padeciendo, temores? No, es que habían dos cosas. Una era, digamos, cuando tal vez se compartía las experiencias, era como terapia, y también para que fueran agarrando, digamos, valor y viendo la importancia de dar su testimonio a la prensa, o si lo llevamos, digamos, a alguna iglesia, a hablar con un pastor, con una religiosa o a una universidad. Entonces, casi todos crearon conciencia que era necesario que ellos dieran su testimonio, porque era la única forma como íbamos a sensibilizar y a educar al pueblo norteamericano y a que tomara conciencia para que nos acompañaran. Así que después de los refugiados de Crecen, tuvimos que mandar, porque en el año 1986 vino el movimiento de santuario a nivel nacional. Entonces allí mandamos varios refugiados o varias gente a diversos lugares, digamos así, de todos los Estados Unidos. Así que esa fue otra gran lucha que tuvimos entonces, y nosotros los refugiados jugamos un papel bien importante
en la educación y en la sensibilización del sector religioso. Ajá. Y no, pues por ahí 66, 67, 86, 87, 89, fue donde fue como el repunte, o decir, aquí estamos, los religiosos, en casi todo ese movimiento. Yo creo que desde el 86, ya cada día las iglesias nos iban apoyando. Nos iban apoyando, entonces ya nosotros, digamos, como refugiados, ya promovimos caravanas a nivel nacional. Yo estuve en dos, en una que se llamaba Ningún ser humano es ilegal, en esa. Entonces, donde andábamos siempre con el rollo, como te digo, de que el por qué nos consideraba el gobierno como refugiados económicos. Y entonces y todo eso nos tocaba, digamos, que aclararlos en conferencias, hacían reuniones así de grupos de estudiantes, de maestros, de todo. Compañero, haciendo hincapié, disculpe interrumpirlo. Nuevamente, ¿este es un movimiento diverso o más que todo centroamericanos o salvadoreños impulsándolo, dado el contexto y la narrativa? ¿Cuál? ¿Crece? Ningún ser humano es del cual ustedes fueron. Sí. Ningún ser humano es ilegal. Yo creo que ese pensamiento quedó ese. Sí, creo que fue creado por un judío, creo. Voy a tratar de investigar que quién inventó, digamos, esa expresión, ningún ser humano es ilegal. Hoy que es fácil con la tecnología. Entonces, pero nosotros lo adoptamos como nuestro, digamos, y así impulsamos la campaña a nivel. Sí. Ahí tengo una foto, yo creo que allí está, cuando estamos en una huelga de hambre, en esa campaña. Ningún ser humano es ilegal, ahí en los cumbos allí están los pósteres esos. Sí. Así que allí en todas esas fotos que te he dado, allá hay historia. Entonces, y tal vez alguna vez cuando tengas tiempo, me decís, fíjate, yo estoy interesado en que me explique. Las estaba viendo las fotos. ¿Dónde se tomó esta foto y la razón y por qué? Entonces, y ya allí tal vez de esa foto poder, digamos así. Alguien que no, 60 años de ahorita, que mire esto en retroceso. ¿Por qué esto es parte de la historia de ellos? Sí, porque como te digo, ¿verdad? Aquí fue donde se construyeron dos organizaciones muy importantes a nivel de los refugiados para defender sus derechos. Entonces, crecen y carecen. Y aquí la institución que los defendió, digamos, ya legalmente y también promovió otro tipo de servicios. Entonces, para luchar en las cortes para que no los deportaran y luchar, digamos, por que les aprobaran sus casos de asilo político. Ese fue, digamos, todo el aporte que dio Carecen. Y ya después los servicios sociales, como repartir comida, repartir ropa, pero era un complemento, un componente entre los servicios sociales y su compromiso que la gente que dirigió Carecen tenía, digamos así, con el compromiso político, ver cómo se ayudaba. Y nosotros fuimos, y en 1985 comenzamos a ver como a la mayoría no les daban su estatus de refugiado, entonces, y la guerra continuaba bien cruenta en El Salvador. Entonces fuimos pensando en una lucha por lograr un estatus, digamos así,
temporal para que nos protegieran legalmente de la deportación y que nos permitieran darnos permiso de trabajo y darnos la ID. Y que eso, digamos, lo logramos creo que fue en diciembre o en noviembre de 1990, en la administración de Bush. Viendo ese lugar, emociones que surgen, recuerdos, ¿cómo fue la primera vez llegando, digamos, aquí? No te puedes imaginar por lo que yo te conté ya, ¿verdad? Que yo no tenía ni la mínima intención de venir a los Estados Unidos. Si yo me fue por los ruegos de mi Santa Madre, que me tuvo que rogar alrededor de 3 meses para poderle decir que sí. Así que yo me sentía que cuando salí de El Salvador vine casi como a empujones y a patadas. ¿A qué año llegó aquí usted? Vine en el 19 de marzo de 1979. Wow. ¿Cómo era vivir aquí? Pues para esa época vivían muchos. En esta zona, si te podés fijar, solo casitas así. Entonces, aquí por lo menos en esta cuadra, yo nunca miré, digamos que así paredes manchadas, ni cholos que circularan. Entonces, durante el tiempo que estuvimos viviendo con mi hermana, esta calle fue una de las más tranquilas. Okay. Ya de allá arriba, por donde se fundó la Monseñor Romero, y ahí está cerca un parquecito, y donde se fundó Rescate, ya eso ya era como otro mundo. Porque desde por allí, desde aquella calle, comenzaba, digamos, ya a transitar las pandillas y a darse riata ahí en el parque, pero aquí, todo el tiempo, digamos, que yo me recuerde que hubo algún problema, así, todas las mañanas me iba ahí a la licor a comprar mi opinión. Así es que la otra cosa que mi hermana, digamos, cuando vino, nada que, mira, ya veniste aquí, me vas a ayudar, que esto, que el otro, y que cualquier cosa como le ha sucedido a la mayoría, ¿verdad? Que a veces sus mismos mamás, sus mismos papás les han exigido, o si no los han echado. Mi hermana nunca, es más, ella me ofreció a que siguiera estudiando para que yo, digamos, sacara la carrera de abogado. Entonces, y aquí... ¿Era comunidad de salvadoreños aquí? ¿Cómo era? No, es que para esa época, el 79, como te digo, eran pocos los salvadoreños, la mayoría que vivían en todas estas casas eran de origen mexicano. ¿Cuándo cambió eso? ¿O cambió? No, ya eso ya cambió por el 86, 87, donde ya, como te dije anteriormente, ya la gente que se había venido aquí ya estaba estable, tenía hasta sus 2 trabajos, había ahorrado algo para traer a su hijo, a sus hijos, a su marido, a su mujer y todo. Entonces ya lo recibían en un lugar. Okay. Entonces, pero por eso yo siempre digo, yo fui un privilegiado, porque nunca, hasta hoy en día, nunca me ha tocado, digamos, andar así para arriba y para abajo. Entonces, ¿algún recuerdo que le trae estar aquí? Quizás pasar una Navidad, ¿qué fue algo? Sí, aquí estuve, quiero ver, 81, por ahí está como el 81. Entonces sí tengo bonitos recuerdos, digamos, de algunas novias que tuve. Como el lugar de sus inicios, por decir, ¿va? Sí, de aquí. Sí. Todo lo que hice, digamos, en la política, en el movimiento de solidaridad y aquí. Así es que, y como me hice bien chero cuando vayamos allá al Alvarado y la 9, allí, digamos, donde se formó el primer grupo de trabajo. Así es que mi amigo se venía para acá, como que solo yo pasaba o yo me iba para donde él, porque tenía 2 hermanos.
entonces Quizás esto se lo voy a preguntar de último, pero estando aquí, ¿qué siente en cuestión de valió la pena todo lo que se hizo en un pasado a donde estamos situados hoy día? bueno, para mí, Y esa pregunta, sí, para mí todo lo que yo he hecho ha valido la pena porque lo he hecho con conciencia y con convicción. Yo nunca he sido, digamos, una persona manipulable, porque nunca me ha gustado. Desde que yo fui estudiante, yo fui uno de los más destacados porque no quería depender de nadie, digamos, que me dieran copia. Es más, yo les daba copia y tenía como unos 6, 8 compañeros entre mujeres y hombres. Ellos, para darles la copia, siempre me invitaban a comer, al cine, un montón de cosas, digamos, que yo gocé con mis compañeros de estudio. Así que y esa fue en mi mente lo que yo hasta hoy en día, digamos, soy. okay. Que me gusta, digamos así, ser como Sí. soy, y cuando yo doy algo lo doy con sinceridad, sin esperar nada a cambio. Y yo quizás soy de los pocos que no me arrepiento haberme incorporado desde 1974 al movimiento revolucionario de mi pueblo, El Salvador. Entonces, porque lo hice con convicción, lo hice con amor.